Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo desde aquí, desde la ciudad de Houston. Qué bueno tenerlos conectados en esta oportunidad, compartiendo este tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Un abrazo para todos mis hermanos allá en El Salvador, aquí en Houston y en los diferentes lugares donde estás recibiendo esta transmisión. Que el Dios de los cielos pueda bendecirte. Este es nuestro servicio del día martes, es un servicio de oración, por lo cual quiero recordarte que puedes enviarnos tus peticiones y al final del servicio vamos a estar orando por todas las necesidades, presentándolas delante del Dios de los cielos. También quiero recordar a mis hermanos aquí en Houston, quiero recordarles nuestras actividades el día jueves. Tenemos nuestro servicio familiar, un servicio de agradecimiento al Señor, y es a las 6 de la tarde que vamos a estar iniciando esta actividad. No puedes faltar. Vamos a adorar al Señor, vamos a recibir palabra y por supuesto vamos a darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. También quiero recordarte que este viernes 27 vamos a estar llevando a cabo nuestra campaña de donación de sangre. Si no te has inscrito para donar, todavía puedes hacerlo en nuestra página web nuevopactohouston.com, o también puedes inscribirte el día jueves que vas a estar aquí, te puedes inscribir. Vamos a estar en esta campaña de donación desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y por último, quiero recordarte también que estamos a punto de iniciar nuestra escuela de obreros en el mes de enero del 2021, con el anhelo de dar herramientas y capacitación a aquellos que el Señor ha puesto en su corazón servir en la obra del Señor. Es un trabajo digno, es un trabajo de mucha bendición dentro de la obra, pero entendemos que necesita ser capacitado aquel que es llamado por el Dios de los cielos. Te invito para que nos visites en la página escueladeobreros.com, y ahí puedes ver toda la información de esta escuela y te puedas inscribir si así tienes el deseo en tu corazón de hacerlo. Te esperamos en esta escuela. Vamos a ir a la palabra y quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 20 al 24, voy a estar leyendo, y dice así la palabra del Señor. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta noche quiero aprovechar la bendición que el Señor nos dio del día domingo, que estuvimos compartiendo la parábola del hijo pródigo, una parábola preciosa, una joya de Dios en la Biblia, en la cual muestra con una manera maravillosa y clara la gracia divina que Dios tiene con la humanidad. Es decir, el Padre, que es el Dios del cielo, está con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que se ha arrepentido de su pecado, como el hijo pródigo, diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser tu hijo. La Biblia
nos dejó en esa parábola, nuestro Señor Jesucristo nos dejó en esa parábola una riqueza espiritual acerca de la gracia divina que Dios tiene para nosotros. Pero quiero utilizar este mismo pasaje para hablarle acerca de la restauración del pródigo. ¿Por qué es tan importante? Porque en esta parábola se deja ver también, a través de algunas alegorías, se deja ver muy bien cómo hay un proceso de restauración en la vida de aquel que es recibido por los brazos del Padre. Este proceso es muy importante porque nos da la seguridad, la confianza de que vamos en el camino correcto, la seguridad de que Dios está obrando en nuestra vida. Y hay ciertos elementos en esta parábola que nos dan ese proceso, esos detalles maravillosos que el Señor dejó escrito. Ciertamente algunos estudiosos piensan que no hay que alegorizar mucho dentro de las parábolas. Sin embargo, me parece también que el Señor nunca habla más de la cuenta. El Señor dejó esta parábola con muchas riquezas y con muchas enseñanzas. Por supuesto, vamos a ser cuidadosos en las alegorías. Sin embargo, creo que en ese proceso de restauración es importante entenderlo, recibirlo y poder aplicarlo a nuestra vida de tal manera que la palabra del Señor esté obrando en nuestro corazón. Quiero tomar el pasaje que leí para hablar de un primer paso, paso dentro de este proceso. Y por supuesto, el versículo 20 del capítulo 15 nos dice de la siguiente manera. Voy a leer el capítulo 15 de Lucas. En el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este pasaje da con claridad, hermano, el perdón de Dios y la gracia de Dios aplicándose en la vida de aquel que vino arrepentido a él. El perdón del Padre es el primer paso para el proceso de la restauración. No puede haber restauración si el Señor no ha perdonado nuestros pecados. Obviamente esto incluye, este proceso del perdón incluye el arrepentimiento del corazón de un hombre o de una mujer que quiere ser perdonado por el Señor. La Biblia nos relata cómo el hijo pródigo reconoció en la condición que se encontraba: he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Es importante notar que el arrepentimiento es el camino hacia el perdón de los pecados. Muchas personas, lamentablemente, hermano, no han tomado en cuenta el corazón arrepentido como parte del proceso de la restauración. Y creen que el Señor lo va a recibir simple y sencillamente porque asisten a un lugar, a alguna iglesia, o simple y sencillamente porque se acercaron a leer la Biblia o a ir a la iglesia, y creen que inmediatamente el perdón ya fue recibido. Pero no hay perdón sin un arrepentimiento genuino. Y no hay perdón a menos que el Señor sea el que perdona nuestros pecados. Es interesante notar en la parábola que el padre no hace ninguna recriminación al hijo pródigo. Es decir, no, no le saca a luz el pecado que él tenía, no le cuestiona, no lo regaña, no lo molesta porque ahora está regresando. No, no se mira en la parábola del Padre. No se mira regaños, se mira un corazón abierto del Padre. Y eso nos demuestra, hermano,
nos demuestra con toda claridad el deseo de Dios de perdonar al ser humano. El anhelo del Señor es que el hombre pueda recibir su perdón a través del arrepentimiento y, por supuesto, a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Es por eso que el libro de Isaías nos da un pasaje en el capítulo 43 y en el versículo 25 de la manera en que Dios tiene la capacidad de perdonar. Y dice Isaías 43, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La actitud del Padre al abrazar y besar al Hijo sin cuestionarlo, sin regañarlo, nos refleja el amor profundo que Dios tiene por el corazón arrepentido. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y está dispuesto a no recordar ni uno solo de ellos por amor a Él mismo, que fue el que pagó el precio por nosotros para rescatarnos. Por lo tanto, debemos dejar claro que el primer paso en este proceso tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ciertamente es importante entender que arrepentirnos y pedir perdón no es cuestión de una sola vez en la vida. No es solamente cuando recibimos a Cristo o cuando empezamos nuestra vida cristiana. El arrepentimiento y el pedir perdón es, hermano, un ejercicio espiritual para mantenernos limpios, para mantenernos puros y para mantenernos derechos en el camino del Señor. El creyente que no aprende a arrepentirse cuando ha pecado, o el creyente que no pide perdón por sus pecados, es un creyente que está destinado a desviarse del camino. Cualquiera que haya sido su inicio, por muy bueno que haya sido su inicio en el camino del Evangelio, si no acostumbramos y si no ejercitamos nuestro arrepentimiento, nuestro quebrantamiento delante del Señor, eh, eh, peligramos y nos arriesgamos a desviarnos del camino. Vemos entonces en este pasaje, vemos con claridad el primer paso de la restauración, el perdón y el arrepentimiento de nuestra vida. Efesios capítulo 3, en el versículo 20, nos da un pasaje aquí que es muy interesante. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje es importante porque quiero que usted note que cuando el hijo pródigo está regresando, es muy probable que el hijo pródigo venía con temores, con el temor de, ¿será que mi padre me va a recibir? ¿Será que mi padre me va a perdonar? Llevaba probablemente en su regreso, llevaba dos sentimientos. En primer lugar, quizás el temor de ser rechazado por el Padre. ¿Cuántas personas no vienen a Dios por creer que Dios no los va a perdonar por el pecado que han cometido? El segundo sentimiento tiene que ver con la esperanza de que por lo menos el Señor lo deje entrar a su casa. Yo me imagino que el hijo pródigo por lo menos llevaba esos dos elementos. Temor por un lado a ser rechazado, pero por lo menos la esperanza de que el Señor lo dejara, el Padre lo dejara entrar y lo convirtiera por lo menos en un empleado, en un siervo de la casa. Sin embargo, la Biblia dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante
de lo que pedimos o entendemos. El hijo pródigo no esperaba tal respuesta. El hijo pródigo no esperaba tanta bendición. El hijo pródigo no esperaba tanta misericordia. Así como usted y yo no esperábamos que Dios abriera tanto los brazos de misericordia para nuestra vida. Pero el Dios a quien hemos acudido es el Dios que hace mucho más las cosas abundantes de lo que pensamos o de lo que esperábamos. Dios es tan grande que su misericordia alcanza nuestra vida con su gracia, con su amor, en el nombre de Jesús. Hay un segundo elemento dentro de este proceso y es el hecho de que el hijo pródigo llega a la casa y recuerde que llega en harapos, llega destruido, llega sin bañar probablemente, llega en ropas sucias por causa del pecado, que es una alegoría pero preciosa acerca de lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Lo destruye, lo deja en harapos, lo ensucia, de tal manera que la ropa sucia era reflejo del pecado interno que el hijo pródigo tenía. Pero maravillosamente, en el proceso de Dios, en el proceso de restauración, Dios está dispuesto a cambiar nuestras ropas sucias, a cambiar nuestras ropas de pecado y a ponernos vestiduras nuevas. Y la parábola no dice que fue cualquier vestidura. La parábola nos dice que fue el mejor vestido que el Padre tenía. Qué maravillosa gracia de Dios en nuestra vida, hermano. Que al venir al camino del Señor, no solamente Dios está dispuesto a perdonarnos, sino que también está dispuesto a limpiarnos y a cambiar nuestras vestiduras de pecado por vestiduras santas, por vestidura de justicia, por vestiduras blancas que reflejan la pureza de Dios, no la nuestra, sino la pureza de Dios. No es, las vestiduras blancas no reflejan nuestra pureza, reflejan la justicia divina que Dios está aplicando en nuestra vida. En la Biblia nosotros encontramos esa justicia reflejada en el texto de Gálatas. Si me acompaña, por favor, en Gálatas capítulo 3, en el versículo 27, nos habla de este segundo paso y es cambiar nuestras vestiduras por vestiduras de justicia. Gálatas capítulo 3, en el versículo 27 dice, eh, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, oiga esto, de Cristo estáis revestidos. Esta revestimienta, este vestir de nuevo, es las vestiduras de salvación, las vestiduras ganadas por Cristo en la cruz del Calvario, para que su justicia, su muerte, su victoria pueda vestirnos a nosotros y quitar de nosotros todo pecado de nuestra vida, toda suciedad, y ganar la salvación no por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De esta manera, el hijo pródigo, el hijo que venía en harapos con ropa sucia, recibe en la casa del Padre una nueva vestidura. Esta vestidura es la que Dios nos ha otorgado como hijos de Dios, como creyentes. Quizás nosotros veníamos por lo menos esperando que el Señor nos dejara entrar en su casa, pero el Señor no solamente nos dejó entrar, el Señor nos limpió, nos restaura y nos pone una nueva vestidura, una vestidura de justicia. En la Biblia aparecen muchos tipos de vestidura que también nos ayudan a entender cómo el Señor va
tratando nuestra vida. Por ejemplo, hay vestiduras de boda. A la iglesia se le va a conceder que se vista, según el libro de Apocalipsis dice, y las alegrémonos y gocémonos porque las bodas han llegado, y a la iglesia, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Qué maravilloso es Dios, que en su misericordia y en su proceso de restauración quita toda inmundicia, quita todo pecado, quitas toda suciedad y pone su justicia en nuestra vida y nos reviste de su justicia para que no haya nada ni nadie que pueda señalarnos por el pecado pasado. Cristo pagó en la cruz del Calvario y por lo tanto el acusador, el diablo, que el Señor lo reprenda, no puede señalarnos ni acusarnos de esos pecados cometidos porque han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, cuán importante es entender que el Señor nos ha revestido de su justicia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces tienen sentimientos de culpa todavía. Todavía hay personas ya perdonadas por el Señor, pero aún tienen el sentimiento de que Dios no les ha perdonado algún tipo de pecado o algunos pecados del pasado. ¿Sabe qué es eso? No has entendido, no has recibido que Cristo quitó todo tu pecado y lo dejó clavado en la cruz del Calvario, y la justicia de Cristo está revestida en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia nos indica un poquito más dentro de este proceso de restauración, que no solamente le dio el mejor vestido al hijo pródigo, sino que llamó a sus siervos y además del vestido, dice la Biblia que le puso anillo. Eso lo dice la palabra del Señor ahí también dentro de la parábola. Dice que pidió a sus siervos que le pusieran anillo en su mano. Y esa alegoría, ese simbolismo del anillo tiene que ver, hermano, con anillo de autoridad, anillo de hijo. Recuerde usted que en el antiguo tiempo los padres podían otorgar anillo a los hijos con el propósito de darles autoridad y reconocimiento de que tenían el aval del padre. De tal manera que ese anillo simbolizaba que era miembro de la familia y miembro autorizado por el padre para obtener autoridad, para tener firmeza y para tener, por supuesto, parte de la membresía de su familia. Hermano querido, la Biblia nos dice que el Señor nos hizo parte de su familia. Nosotros encontramos en las Escrituras que usted y yo somos ahora hijos de Dios. ¿Y cómo esto del anillo se puede ver en las Escrituras? Bueno, ese anillo era un sello, si era rey, pues real, si era familiar, un anillo de autoridad que servía como sello. Y la Biblia nos dice, si me acompaña por favor a Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14 encontramos que el Señor puso un sello en nuestra vida, un anillo de sello. Efesios 1:13 y versículo 14 nos dice, en Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oiga esto, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Dentro del proceso de restauración, no solamente quitan nuestro pecado, no solamente nos visten de justicia, sino que además ponen un sello de Dios, un anillo de parte de la familia, un anillo que nos recuerda, un sello que nos recuerda la gran misericordia que Dios ha tenido con nuestra vida. El Espíritu Santo es ese maravilloso sello que todo creyente tiene dentro de su vida y dentro de su corazón, y que le recuerda día con día que somos hijos de Dios. La Biblia lo dice, que el Espíritu del Señor habla y testifica a nuestro espíritu que somos hijos del Señor. Tenemos un sello, una garantía de Dios, un sello que nos hace parte de la familia del Señor y que va a estar con nosotros ese sello hasta que el Señor venga por nuestra vida. El hijo pródigo recibe un anillo como símbolo de que había regresado a casa, como símbolo de que era parte de la familia del Padre. Así nosotros también, mi querido hermano, podemos tener la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu nos recuerda todos los días que somos hijos de Dios. Ese es parte del proceso de restauración. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido utilizar, hermano, el engaño, la duda, la mentira, para hacernos pensar que no somos hijos de Dios? Pero tiene sello del Espíritu Santo. Tenemos sello del Espíritu que nos recuerda que usted y yo no somos del mundo, somos parte de la familia del Señor. Somos ciudadanos celestiales. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia del Señor. Si en algún momento el diablo quiere engañarte, si en algún momento el enemigo pone duda en tu mente, hermano, vea la palabra, estudia la Biblia, ve Efesios y dice que por cuanto hemos creído en el evangelio de la salvación y hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tercer elemento entonces de la restauración de nuestra vida. Primero dijimos, el perdón y el arrepentimiento es el inicio de la restauración de Dios en nuestra vida. El que nos cambien las vestimentas, que nos cambien la injusticia, el pecado y nos vistan de lino fino, blanco, es parte de la restauración en nuestra vida. El que pongan anillo en nuestra mano, el sello que nos garantiza que el Señor volverá por nosotros, porque es las arras del Espíritu, dice la palabra del Señor. Y número 4, un cuarto elemento que podemos estudiar dentro de la restauración es que además el Señor le puso nuevo calzado al hijo pródigo. La Biblia dice que sus siervos le pidió que calzaran sus pies. Es muy probable que haya llegado hasta descalzo. Y si llevaba algún calzado, seguramente iba hecho pedazos. Así era nuestra vida en el caminar anterior. Nuestro caminar estaba torcido. Nuestro caminar estaba contaminado. Nuestro caminar era ir derecho hacia el pecado o hacia la maldad. Pero aquel que está siendo restaurado dentro del Evangelio de Jesucristo, le tienen que cambiar su calzado. ¿Por qué? La Biblia nos dice que este calzado, en Efesios 6:15, nos dice que el calzado del apresto del Evangelio. Leemos Efesios capítulo 6, en el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
como parte de la restauración de Dios en la vida del creyente, es que le cambian su manera de caminar, le cambian su manera de conducirse dentro de la vida. Vivíamos caminando en el pecado, vivíamos buscando la maldad, el pecado, la muerte, la violencia. Y ahora que hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo, nos tienen que cambiar nuestra manera de vivir. La manera de vivir inclusive que nos heredaron nuestros padres. La vana manera de vivir que el mundo nos enseñó. Esta restauración se va perfeccionando porque nos cambian el rumbo, nos cambian nuestros pasos, nos cambian de la vida de pecado a la vida de santidad. Nos cambian de la vida de la maldad hacia hacer las cosas buenas, las cosas que edifican, que bendicen a nuestro Señor. Ningún creyente, hermano, puede decir que está siendo restaurado si no cambia su manera de caminar. Esa es la razón también por la que a Moisés, el profeta, también le quitaron sus sandalias en aquel lugar cuando iba a comenzar su carrera. Cuando fue al monte Horeb, al monte de Dios, y el Señor le dijo: quita tu calzado, porque el lugar donde estás es un lugar santo, es tierra santa. ¿Qué es lo que está diciéndole? No puedes caminar ahora en la santidad con el calzado antiguo, con el calzado viejo. De la misma manera, al hijo pródigo le tuvieron que cambiar su manera de caminar. A ti y a mí, hermano querido y hermana querida, Dios quiere cambiarnos nuestra manera de caminar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y por lo tanto la santidad de Cristo, la santidad de Dios, la santidad que opera el Espíritu Santo en nuestra vida nos hace conducirnos de una manera diferente. Parte de la restauración es el cambio de vida, el cambio de caminar. Ningún creyente puede decir que está caminando en el Evangelio de Jesucristo si no está siendo cambiado en su vida. Recuerda, el Evangelio es un Evangelio que restaura, es un Evangelio que cambia, es un Evangelio que hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Y quiero ir a un último punto esta noche, y es el hecho de que el hijo pródigo recibe perdón, recibe nuevos vestidos, recibe también, además del vestido, recibe anillo, recibe el calzado, pero además de eso, la Biblia dice que el Señor, el Padre, prepara una gran fiesta y manda, dice la Biblia, a matar un becerro engordado para hacer fiesta. Quiero llevarlo, por favor, al Salmo capítulo 132, en el versículo 15. Y dice la Escritura, Salmo 132, versículo 15. Bendeciré abundantemente su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. Quiero recordarle que el hijo pródigo está regresando a casa hambriento. Está regresando a casa, hermano, probablemente, hermano, hecho pedazos en su vida, no solo espiritual, sino también física. Lo último que pudo comer fue algunas algarrobas, la comida de los cerdos, estando allá donde se había perdido, en un lugar lejano, y había vivido perdidamente, dice la Biblia, y lo último que había probado de alimento, lo último que había probado de comida, había sido las comidas de un cerdo. Hermano, ahora
El Señor prepara un banquete. El Señor prepara un becerro engordado. Invita a todos los amigos y vecinos, quizás a los conocidos, y hace un banquete. Y eso tiene que ver, hermano, con saciar. Oiga esto, por favor. Saciar el hambre y las necesidades del hijo pródigo. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Primero, nos está alimentando con su bendita palabra. Nos está dando abundante gracia y abundante palabra para que nuestra vida espiritual, que venía raquítica a los caminos del Señor, ahora podamos ser fortalecidos por la palabra del Señor. Pero además, el Señor es el que sacia todas nuestras necesidades. El Señor es el que suple, como dice la palabra, Él es el que suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Sí, mi querido hermano, todo lo que antes creíamos que nos saciaba, en realidad solo nos estaba destruyendo. Era el pecado. Pero ahora su palabra, su presencia, su espíritu, su obra maravillosa en nuestra vida realmente es lo que está saciando y está trayendo la verdadera satisfacción de la vida a través de su espíritu y a través de su palabra. El hijo pródigo venía hambriento, venía, hermano, sin haber comido, a saber por cuánto tiempo no había probado una comida decente, una comida realmente nutritiva. Y solo en los caminos del Señor, en la casa del Padre, hay abundancia de pan para nuestra vida. No necesitamos buscar alimento afuera, en el mundo. No necesitamos buscar alimento que sacie nuestra alma y nuestra vida. Todo lo que necesitamos está en la casa de nuestro Padre. Hay abundancia de pan. Hay saciedad de todo lo que necesitamos. Es donde suplen nuestras necesidades y es donde realmente podemos llenar toda nuestra necesidad en la casa de nuestro Padre, el Dios de los cielos. Yo quiero invitarte esta noche, hermano, que al analizar y revisar la historia del hijo pródigo, no solamente vemos la gracia divina desbordada y derramada sobre nosotros, sino que además vemos un camino a la restauración, un camino hacia la vida plena, un camino hacia la vida nueva, que necesitamos aplicarla en nuestra vida, que necesitamos, hermano, necesitamos aplicar esa palabra a nuestro corazón. Y así como el hijo pródigo no solamente recibió el perdón, fue cambiada sus vestiduras, le pusieron anillo como garantía, cambiaron su manera de caminar con el calzado y además saciaron su hambre, saciaron su necesidad. Y esta noche es muy probable, es muy probable que algunos de estos elementos, si no todos, sean necesarios en tu vida o en mi vida. Y hoy tenemos una buena noche para decirle al Señor: Señor, yo quiero recibir de lo que el hijo pródigo recibió. Quizás dirías, hermano, pero yo ya recibí el perdón de Dios, ya el Señor me perdonó, sí. Pero notas todo lo que Dios tiene en el proceso de restauración. Notas todo lo que Dios obró y operó en la vida del hijo que estaba regresando. Mi hijo era muerto y ha resucitado. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. No solo es el perdón lo que Dios te da, sino que tiene todo un proceso de restauración para nuestra vida. Un proceso que te lleva
una vez más, o que te lleva, hermano, hacia la estatura plena que Dios quiere llevar en tu vida. No, el Padre no lo recibió como un empleado, no lo recibió como uno de los siervos. Y yo creo que el hijo pródigo hubiera estado satisfecho de lo que el Padre hiciera, aunque sea recibiéndolo como un siervo. Sin embargo, el Padre mostró su amor y su gracia, llevándolo a un nivel, hermano, a un nivel elevado espiritualmente, a un nivel de hijo elevado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No quiere que nosotros volvamos a la casa del Señor y nos sintamos todavía como no perdonados, o nos sintamos como arrimados en la casa del Señor, cuando en realidad Dios tiene, hermano, todas las bendiciones preparadas para nosotros. Así que quiero animarte en esta noche. Si necesitas el perdón de Dios, Dios te puede dar el perdón de Dios. Si necesitas el cambio de vestiduras, Dios te puede cambiar las vestiduras y puedes ser revestido de la justicia de Cristo. Si necesitas estar seguro, Dios te puede garantizar con el sello de su Espíritu tu vida espiritual. Si necesitamos cambiar nuestra manera de caminar y de vivir, que el Señor cambie nuestro calzado para vivir una vida plena en Cristo. Y además que Dios sacie toda necesidad que tú y yo tengo. Pongámoslo delante del Señor y que Dios pueda suplir nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí en tu casa. Quiero invitarte a que te levantes ahí de tu asiento, que reúnas ahí a tu familia y podamos decirle al Señor que esta obra maravillosa de restauración que Dios hizo en el Hijo Pródigo pueda realizarse también en nuestra vida. Y yo estoy más que seguro que como el Padre estuvo dispuesto en perdonar al Hijo Pródigo, así está dispuesto en perdonarnos a nosotros, y así está dispuesto en restaurar nuestra vida hasta llevarnos al nivel que Dios quiere. Quiero invitarte esta noche a que, puestos de pie, levantes tus manos al Señor, cierra tus ojos y únete con nosotros en esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor amado, esta noche, por la oportunidad de poder estar juntos para recibir de tu palabra, para recibir de tu enseñanza, Señor. Podemos, Señor, entender a través de tu palabra que tú estás obrando como lo hiciste con el Hijo Pródigo. Estás obrando en nuestra vida. Hemos sido perdonados. Estamos siendo restaurados por tu mano poderosa. Y te rogamos en esta noche, Señor, que la palabra de restauración que hemos oído, Señor, se pueda aplicar a nuestra vida a través de tu Espíritu. Señor, bendice la vida de mis hermanos. Trae esa restauración plena. Trae ese perdón completo. Trae, Señor, ese revestimiento de la justicia divina. Opera, Señor, un cambio de vida en cada uno de nosotros, Señor. Y como el Hijo Pródigo fue llevado, Señor, hacia una vida como hijo espiritual y como hijo pleno, Señor, así nosotros también seamos restaurados en toda nuestra vida, Señor. También te pedimos en esta noche, sabiendo que tú eres el que sacias, Señor, tú sacias con abundancia de pan y tú suples las necesidades
de tus hijos. Venimos delante de tu trono, Señor, pidiendo tu misericordia por todas esas necesidades que tu pueblo tiene, Señor. Por todas estas peticiones que tu pueblo ha enviado y que queremos presentar delante de ti, Señor, creyendo que tú eres fiel y justo, Señor, creyendo que tú eres un Dios misericordioso y que hoy es el clamor de aquellos que están en necesidad, Señor. Levantamos, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos y ponemos, Señor, cada necesidad delante de ti. Oramos esta noche especialmente por aquellos que están pasando, Señor, por enfermedades, por aquellos que están pasando quebrantamientos de salud, Señor. Tú conoces la enfermedad que los ha alcanzado, pero también, Señor, tú fuiste el que llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Oramos por Ana Díaz, por Freddy Mundo, por Eduardo Sánchez, Señor, por Daniel Lazo, por Anaí López, mi Dios. Oramos para que tú obres en la vida de ellos y traigas sanidad. Por Asamán López, por Alan López, por Elena Vadillo, por Lidia López, por Sebastián Ramos, mi Dios, por Tomasa Morales. Cada uno de ellos, Señor, están pasando por enfermedades. Señor, envía una palabra de sanidad. Envía una palabra, Señor, que venga de tu misma boca, Señor, y traiga la unción y el poder, Señor, para sanar toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesucristo, creemos que hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder, Señor, de sanidad en tu nombre y te pedimos por todos los que están enfermos, Señor. También oramos esta noche por salvación y restauración de vidas. Hay gente que no te conoce, Señor, o que están apartados de tus caminos. Y tu palabra, Señor, nos hace entender que tú quieres salvar al pecador, que tú quieres poner espíritu de arrepentimiento en el corazón de ellos, Señor. Te pedimos por Eduardo Sánchez, por Isabela Santana, por Noah Sánchez, por Edana Bu, Señor, por su matrimonio, por Claudia Marín, Señor, por restauración de sus matrimonios, Señor, y por la salvación de sus vidas, mi Dios. Padre, creemos que tú restauras la vida, Señor, que tú puedes alcanzarlos con tu salvación y crear en ellos una nueva vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia Munguía, Señor, por la familia Guevara Acevedo, Dios eterno. Señor, ellos están pidiendo por sus hogares, están pidiendo por sus familias, están pidiendo, Señor, que tú hagas un milagro, que tú traigas una bendición para sus hogares, Señor, porque son muchas las necesidades y muchas las familias, Señor, que están pasando por calamidades y por angustias. Pero tú, Señor, prometiste en tu palabra que en ti, Señor, serán benditas todas las familias de la tierra, que tu bendición les alcance, Señor. Oramos también, Señor, por la vida de Jerónimo Chos, por María Carranza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cualquiera, Señor, cualquier enfermedad, cualquier situación difícil, cualquier aflicción, Señor, te pedimos que envíes, Señor,
una palabra de bendición para sus vidas, Señor. Solo en ti hay poder y vida eterna. Derrama de tu buen aceite, Señor. Derrama del aceite fresco que trae, Señor, sanidad y vida eterna a las familias, Señor. Oramos esta noche por todos y cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados, Señor, en esta transmisión. Bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor. Levanta al que está caído, fortalece al que está débil, sana al que está enfermo, restaura al que se ha desviado. Perdona, Señor, al pecador y revélate a aquel, Señor, que no tiene salvación. Háblales palabras de vida eterna, Señor. Nosotros lo creemos y por eso, Señor, oramos por todas las necesidades de cada familia. Bendice a tu iglesia allá en El Salvador, Señor. Bendice todas las iglesias. Bendice las iglesias aquí en Estados Unidos, en Honduras, en todo lugar donde los hijos de Dios se muevan, Señor. Te pedimos que los guardes, que los protejas de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Y todo lo que pedimos en esta noche, lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Quiero darte las gracias, hermano, por acompañarnos esta noche y por supuesto te invitamos también a que sigas conectándote. Si aún no estás yendo a la iglesia, es importante buscar al Señor y recibir de su palabra y de su bendición. Un abrazo para todos mis hermanos. Un saludo desde aquí de Houston, en el nombre de Jesús, para toda tu familia. Amén y amén.